You have every reason for happiness. Except happiness. Every reason. I could never be second best. If I had to be second best in the business, I would go into another business. Go on to be English-speaking film, and I say it so that he has to be Buenas tardes y bienvenidos ya a la última jornada de esta 62 edición del Festival Internacional de Cine San Sebastián. Hoy ya estamos en la recta final, hoy hemos tenido también un día lleno de emociones, de entrevistas y bueno, nos toca algo que a nosotros nos gusta mucho, que es la alfombra roja. Aunque no estaremos exactamente en la alfombra roja, sino una alfombra roja muy particular, ¿no? Sí, muy particular, en un lateral de la entrada principal o la salida principal del Hotel María Cristina. Intentaremos pillar a todos. Lo vamos a conseguir, pero nos va a costar trabajo. Pero bueno, ahí estaremos. Eso es, pero vamos antes de la alfombra roja a adelantar un poco los contenidos, ¿no? de la programación de hoy. Tendremos las entrevistas con Damián Cifrón y volvemos a estar de nuevo con Leonardo Sbaraglia. Ya lo digo bien, lo he aprendido a decir. Vamos a hablar un poco sobre esta película. Es una producción argentino-española con los hermanos Almodóvar, Agustín y Pedro. Y el título es, que ya supongo que ya ayer también parece que antes ayer hablamos sobre ella, que es... Relatos salvajes, pero un segundito. Ah, sí, por cierto... Eso es, delante de toda la cámara, está muy bien, con su, improvisación total. Seguramente va a ser bueno, la ponemos, se va a poner así, eso es, Relatos salvajes, se acabó poner la otra mejilla, ¿vale? Hemos tenido la suerte, bueno, de que nos regalasen para nuestra productora, nuestro equipo y... nuestra programación, las camisetas y bueno, ahí las estamos mostrando. ¿Qué más? Tenemos entrevistas también aquí desde el Hotel María Cristina en esta magnífica terraza de... Bueno, hoy es el último día, por lo cual vais a ver la entrevista con José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de Donosti. Y hemos pillado infraganti a Carlos Bardem. Y más sorpresas que no voy a desvelar, porque si no lo vais a pasar en el YouTube y ya no. Tenéis que verlo porque va a haber más sorpresas, seguro. Sí, no vale pasar así a toda velocidad, no, hay que verlo todo. Es un infraganti, pero bueno, no lo vamos a incluir en la programación de infraganti porque bueno, ha sido minutillos, porque robas tiempo a los actores para que te concedan una entrevista y bueno, yo creo que hay que ser un poco medidos, ¿no? No se puede abusar de ese tiempo que nos regalan. Eso es, por lo menos, mira, aunque sea, los hemos tenido unos minutillos. Así que, bueno, no se pierdan este último programa y a mí me va a dar pena, ¿eh? Sí, de todas maneras, habíamos lanzado un reto y era el entrevistar a internacionales. Bien, hemos entrevistado a un internacional porque no olvidemos que Leonardo Sbaraglia es internacional, es un actor que ha trabajado al lado de Robert De Niro, Sigourney Weaver, entonces, bueno, pues hemos estado con él, pero no hemos podido entrevistar en este último día, hoy. Orlando ya se ha ido esta mañana, pero hoy sigue estando aquí Benicio del Toro
No hemos podido entrevistar, pero yo tengo el honor de decir que yo una foto sí me he hecho con él y he estado charlando off the record un poquito por los pasillos de, bueno, pues ese magnífico hall, ¿no? del Hotel María Cristina. Pues me alegro muchísimo, Patricia, me alegro muchísimo porque a ti te hacía especialmente ilusión la foto con Benicio. A ver, nosotros venimos aquí a trabajar. Pero bueno, oye, después de la entrevista, a todos nos gusta tener una foto con alguien conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechamos ese impasse de tiempo de al despedirnos, pues una foto. Pero que no se crean ustedes que estamos sacando unas fotos todo el santo día porque estamos currando desde ayer 18 horas currando, así que no digo más. Es cierto, desde el punto de la mañana estamos con entrevistas ya concertadas, aquellas que podemos incluso solicitar sobre la marcha, siempre solicitando a este equipo de prensa tan maravilloso del hotel que está aquí ubicado, además que nos han atendido siempre bien. Tenemos nuestro propio, digamos, álbum de la productora con las personas que vamos a entrevistar, pues como cualquier otra productora, ¿no? Que hace su... Estamos cansaditos, ¿eh, Urchi? Mira, son 8 días. 8 días de... 3 horas de sueño. Bueno, yo un poquito más que ella, pero son desde las 6:30 hasta las... Ayer, por ejemplo, que eran las 12 y pico de la noche cuando llegamos a casa. O sea, piensen ustedes, 18 horas, por lo cual se nota el cansancio, se notan los ojos, se nota ya que necesitamos un pequeño descanso. Pero eso sí, a mí no me importaría volver la semana que viene, ¿eh? Yo... Claro, ese es el problema, es lo que comentábamos y lo vais a ver en la entrevista con Rebordinos. Claro, todos estamos muy cansados, ¿no? Porque es lo que decías, como 2 meses de trabajo intensísimos en una sola semana, en 8 días, para ser más concretos. Pero a mí me gustaría muchísimo que fuera pues un fin de semana live, o sea, como 2 días de descanso y volver otra vez a la vorágine de esta maravillosa semana, ¿no? En cierto modo, como para cualquier medio de comunicación le gusta, ¿no? Porque es un sin parar, pero mantiene la adrenalina y eso mantiene. Trabajamos, evidentemente. Sí podemos decir que no hemos ido a ninguna fiesta. Hemos sido invitados, pero salir de aquí para nosotros no supone que dejamos de trabajar, sino que seguimos trabajando en las ediciones. Editamos el programa para que ustedes lo vean y al día siguiente suena el despertador, como todo el resto de la humanidad, y es terrible cuando suena ese despertador. Pero creo que habéis tenido vuestros programas diarios y hoy vuestra alfombra roja que veréis a lo largo de este fin de semana, porque como hablamos con Rebordino, a veces no sabemos en qué día vivimos. Hoy es sábado, yo ya no sé si es domingo, mañana es domingo, hoy es sábado 27, así que de septiembre de 2014. Yo, por mi parte, hasta aquí, el Cine Internacional de San Sebastián en su 62 edición. Aquí nosotros en este festival nos vemos el año que viene. Quizás nos veamos antes en otro festival, estábamos fuera de plazo, pero lo hemos intentado. Estamos intentando que nos acrediten para un festival que se va a dar ya, otro que se celebra en noviembre, ¿Y otro? en Gijón. En mayo. ¿Y dónde queremos ir? ¿En mayo, Patricia? ¿Dónde queremos estar? Festival de Cine de Málaga, es cine de casa, cine nuestro. Os lanzamos, o sea, como siempre os decimos, hemos enviado para el de Sitges. No sabemos si nos acreditarán porque estábamos realmente fuera, los compañeros nos han comentado, estábamos fuera de plazo ya. Lo hemos intentado, estamos en ello, esperando la respuesta. Y el de Gijón posiblemente, que es en noviembre, no sé si estamos fuera de plazo o no. Pero desde luego tenemos muy seguro que el de Málaga. Y además aventuramos de aquí a unos años al de Cannes. Sí, al de Venecia, al de Roma, a Berlín y a todos. Y ya puestos, ¿por qué no soñar? Los Oscars. Ahí está, a Los Ángeles, ¿eh? Así que, mira, ¿por qué no soñar con eso, no? Pues vamos a soñar todos juntos, así que hasta el año que viene en la 63 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos seguido y nos vemos en otra programación y en otros programas. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues como ven ustedes, vuelvo a estar otra vez con Leo Sparaglia, en esta ocasión para hablar de otra película, la de Relatos Salvajes. Bueno, antes de nada te iba a dar la bienvenida, pero te la he dado ya tantas veces que casi pasamos directamente a una de las cuestiones que se me quedó. Se me quedó explicarle que, bueno, pues que Leonardo es uno de los muy pocos argentinos internacionales y has trabajado al lado de Robert De Niro
y de Sigourney Weaver. Cuéntame un poco cómo es la experiencia de trabajar, pues bueno, ¿no? con alguien como Robert De Niro. Bueno, un placer enorme. Yo creo que en algún punto fue una suerte no trabajar junto a él concretamente en una escena, porque no sé si lo hubiese podido resistir, ¿no? de tanto respeto y admiración que le tengo, me hubiese costado mucho vencer ese así como esa cosa claro, no, es impresionante. O sea, yo no sé si trabajando con él hubiese podido resistir la tentación de ser un espectador, ¿no? Como su propio compañero. No, sí, pero sí tuve la suerte de compartir conversación con él, de conocerlo, de charlar un rato, de verlo trabajar, ¿no? Porque Rodrigo Cortés, con el cual habíamos hecho concursante, varios días que Robert De Niro rodaba, tuve el placer de poder verlo trabajar, de estar todo el día en el rodaje, de ver sus mecanismos, su concentración. Realmente fue muy lindo para normalizar, ¿no? Que en definitiva es un actor, también un gran actor, un excelente actor, que ha hecho seguramente de los mejores trabajos de la historia del cine. Y tener el privilegio de verlo trabajar fue hermoso, y además, bueno, compartir con él también una charla, y fue muy lindo, y estar en una película junto a él, ¿no? Compartiendo cartel, es una cosa preciosa. Pues gracias, satisfecha mi curiosidad personal y sobre todo de algunos seguidores que tenemos que sí que querían saber, ¿no? Cómo era trabajar, que te preguntásemos por el trabajo junto a Robert. Pero volvemos a la película, que es lo que nos interesa. Es una película que está triunfando bastante, porque tengo por aquí apuntado, estuvo en el se lo preguntaremos luego al director, Le Grand Théâtre Lumière, y ahí obtuvo el galardón del festival. O sea, va camino de Cannes de aquí, y la acogida está siendo estupenda. Pero vamos a hablar de tu papel. Mira, en la rueda de prensa se comentaba que el papel de Ricardo Darín era como muy cercano a nosotros, ¿no? Tema de multas y demás. Pero el tuyo es realmente cercano, porque todos hemos tenido a algún conductor delante haciéndonos eso. Vamos a desvelar, ¿eh? Sí, es cierto, ¿no? Los relatos salvajes es como de alguna manera van contando como muchos pedazos, muchas historias, muchas posibilidades salvajes, ¿no? Y son todos personajes que de alguna manera cruzan, ¿no? Como la delgada línea roja, el límite entre la civilización y la barbarie, ¿no? Y cruzan un límite, en el caso de mi personaje, un límite brutal en relación a la humillación, al orgullo, a una cuestión física muy, muy fuerte que está muy presente, una violencia física que está muy presente en el relato, quizás en el relato donde más está presente la violencia física. Por otro lado, otros personajes como el de Ricardo, ¿no? Con un tinte más heroico, pero otros personajes también otros relatos donde se revela justamente esa cuestión de que solamente los pobres son los que poblan, los que llenan las cárceles, ¿no? Mucho más los pobres, por supuesto, que la gente con dinero, o cuestiones de venganza, o cuestiones de quitar máscaras en relación a la felicidad social, ¿no? A la felicidad como una máscara, ¿no? A eso que se quiere demostrar. La gente que se ocupa más de demostrar, de ser felices, que serlo realmente, ¿no? O sea, la película en ese sentido es un prisma de todas situaciones que están contenidas y que pierden el control, ¿no? En el caso de nuestra historia, muy probablemente hay mucha gente que se pueda sentir identificada. El tema es con cuál de los personajes, porque un poco como está planteado por Damián, los personajes, él quería que el espectador se vaya como pendulando, ¿no? Entre la identificación con un personaje y con otro personaje. En general, el espectador se va identificando con aquellos personajes, con el personaje que está sufriendo en ese momento una situación de más debilidad. Al principio arranca la historia entre nosotros dos de una manera muy brutal, de un personaje
muy despectiva, muy denigrante de un personaje hacia el otro. Entonces inmediatamente el espectador se entra en complicidad con la persona que está siendo agredida. Sin embargo, cuando mi personaje empieza a tener miedo y empieza a decir, bueno, ya, ¿no? O sea, ya, esto ya vamos a terminarlo. Pero claro, ninguno de los dos personajes, yo creo que lo que termina causando el conflicto y detonando el conflicto momento a momento es que ninguno de los dos personajes están dispuestos a ceder. Y el tratamiento de alguna manera que le dio Damián para esa historia en particular es un tratamiento bastante primal, ¿no? Como si fuera una lucha de dos hombres solamente casi físicas, ¿no? De quién es el más fuerte, de quién tiene más recursos y fortaleza para poder ganarle al otro. Quizás en otras historias la violencia es mucho más sofisticada, calculada, ¿no? Como lo marcaba Damián antes en una charla en rueda de prensa, ¿no? Que en definitiva la violencia más atroz es absolutamente calculada y sofisticada y fría, y es esa violencia que produce hambre, que produce pobreza, que produce desigualdad. Y eso es muy interesante y también está subrepticiamente latente durante toda la película, ¿no? La idea de que ya el estado de la pobreza es un estado de violencia. Por otro lado, todos los relatos también nos hacen como una suerte de pintura, de retrato social del estadio bastante elemental, ¿no? En el que está la sociedad, en el que está la humanidad, ¿no? Lo que hemos construido hasta ahora es una sociedad que está llena de lugares de encierro, ¿no? De lugares sin salida. Y eso evidentemente uno lo tiene que superar, pero al mismo tiempo la película también propone una lectura bastante esperanzadora, en el sentido de que es una película festiva, que tiene humor, que tiene ironía, y el hecho de que termine como termina, hay como una alternativa de que podemos quitarnos las manos. La última historia sobre todo, ¿no? Tiene como mucha emoción y mucha posibilidad de pensar en cosas más lindas, ¿no? Más bonitas. Luego hablaremos de esa frase que decías tú que había dicho Damián, que la tengo aquí apuntada, sobre la violencia más terrible, ¿no? Leonardo, ¿en algún momento has tenido esa lucecita roja demasiado brillante? Tú mismo has sido el que has dicho, vamos a atenuarla, porque si no, en un momento has tenido hasta punto alguna situación de este tipo. No me especifique, solamente me digas sí o no. Yo creo que todo el tiempo, ¿no? Uno tiene esa sensación de que uno siente por qué hay gente que es tan inhumana, ¿no? Porque hay gente que no registra la humanidad del otro, ¿no? Hay gente que todo el tiempo está acentuando la estupidez y la maldad, y esas situaciones producen mucha violencia. A mí, de las cosas que más violencia me pueden dar como ser humano es ver de pronto a un padre agrediendo a su hijo, ¿no? Que es una situación de absoluta, o a un anciano, ¿no? Gente que no se puede defender, que no tiene los recursos, y en el caso de un niño mucho peor, porque es una persona que se está construyendo, ¿no? Y que se está construyendo con violencia y con una gran inhumanidad, ¿no? Y esas sí que son situaciones, y muy probablemente las he vivido en carne propia con mi hija, en situaciones donde o en un avión, por ejemplo, me ha pasado que mi hija llorando y gente que se quejaba por el llanto, y bueno, esos son cosas que te producen mucha violencia, o de pronto la traición, ¿no? La traición de un amigo o de una persona en la cual confiabas, ¿no? Que también creo que también son relatos salvajes, ¿no? No, en ese sentido, pero bueno, ahí está lo bueno de la posibilidad que nos da, qué sé yo, el arte, ¿no? Que todo el tiempo nos da la posibilidad de poder transmutar eso y darle un sentido expresivo, una intención poética, metafórica, y poder drenar eso, poder hablar de eso, me parece muy importante. Y qué es lo que hace un poco la película, y por eso creo que genera esa sensación de celebración cinematográfica, ¿no? Porque al mismo tiempo también la película propone una distancia que tiene que ver con ese humor, con esa ironía,
y con un relato que cinematográficamente hablando es muy espectacular, ¿no? Como que Damián como director tiene realmente muchísimos recursos cinematográficos y además mucho amor por el cine, ¿no? Es como si fuese una película que está extraída, ¿no? de todas las aventuras que él vivió a través del cine y como él lo contaba también de muchas alternativas también que en este caso él dice, bueno, que es como la antología de cuentos, ¿no? Hay como una antología de cuentos, ¿no? que están presentes en esta película. Y por otro lado, es cierto que, por ejemplo, en nuestra historia, ¿no? Que nosotros como actores teníamos que estar inmersos en un estadio de mucha violencia, pero por otro lado también funciona casi como si fuera la historia del coyote y el correcaminos, ¿no? Claro, que tiene y está planteada también así, ¿no? Como aquellos que no se pueden desprender pareciera que el motor, ¿no? Todo el tiempo es la persecución del otro, o sea, poder lograr ganarle al otro, ¿no? Y eso había que hacerlo y relatarlo con mucha organicidad, con mucha verdad, pero también funciona mucho el humor en esa historia. Y es una película que desde el primer nanosegundo, o sea, ya está atrapando al espectador hasta el final. ¿Cómo te sientes estar en una película en la que no pierde ritmo y que al espectador siempre nos tiene enganchados hasta el final? Y bueno, en ese sentido es una suerte, ¿no? Porque son ese tipo de películas que son muy agradecidas para el espectador, por lo tanto para nosotros como actores. La película yo creo que tiene mucha relación con el público, ¿no? Y el público se siente muy identificado. En Argentina lleva prácticamente 2 millones, en este momento está cumpliendo 2,5 millones de personas que la han visto. Te daré un dato, a las 6 semanas eran 6 semanas, solo 240.000 personas solamente en Argentina, ha batido todos los récords. Sí, exacto, está llegando prácticamente está entre la segunda, tercera, entre las 3 películas más vistas de la historia argentina. No, en ese sentido quizás no se puede confirmar tanto porque hay datos en Nazareno Cruz y el Lobo y creo que El Santo de la Espada, que son películas de hace 30 años o 40 años que han tenido muchísimo público, pero en ese momento la estadística no era tan fiel. Ahora en la época computarizada es mucho más fácil poder medirlo, en ese momento era mucho más complicado, pero lo que quiero decir es que a mí me gusta hacer todo tipo de cine, no es que me gusta hacer este tipo de película, por eso te digo, entonces me parece que y algo que está pasando en Argentina es que se está haciendo un cine muy diverso, ¿no? Y a mí como espectador, por supuesto que me interesa mucho me interesaría mucho si fuese espectador ir a ver Relatos Salvajes, pero también me interesa mucho ir a ver Aire Libre. Claro. En ese sentido, ¿no? Son las 2 películas que creo que cuestionan, que interpelan al espectador, que lo ponen frente al espejo, que te movilizan, por supuesto, de características muy diferentes. Pero claro, la característica que tiene Relatos Salvajes es que el público sale con una perturbación voluminosa y el humor y la alegría, yo creo que es el sabor de boca y esa posibilidad catártica, me parece que también hay como un sentimiento de liberación en el espectador. Son todas expresiones las que hay en la película, al margen de esa movilización que yo creo que, para mí la película es como un tren que va muy a alta velocidad, que te entretiene, que te ironiza, que tiene humor, que tiene cinismo, que tiene una gran experiencia cinematográfica, pero al mismo tiempo te deja muy movilizado y te deja un efecto residual importante. Me parece que eso, estamos hablando de una película que te deja cosas muy interesantes también, ¿no? Pues sí, como bien tú decías, catalogaríamos como de alta cocina, no le falta ni le sobra ningún ingrediente, está en su punto justo. Pues a nosotros nos queda darte las gracias de parte de todos nuestros espectadores, tanto de SCO TV como de Tele7,
por estar aquí. Esperamos verte en estas 2 películas, pero en muchas más. Y muchísimas gracias por volver a atendernos. No, por favor, un placer y bueno, espero volver pronto a San Sebastián. Sí. Bien, pues me encuentro con Damián Cifrón, el director y guionista de la película Relatos Salvajes, una película que está dando mucho que hablar. Nosotros la hemos visto como espectadores. Muy buenos días, Damián. Muchas gracias, buenos días a ti. Gracias por esta invitación. Bueno, es una película que viene de Cannes. Hemos hablado un poco así de récord, en la que estuvo 10 minutos la gente aplaudiendo. Como director y guionista, ¿cómo sienta eso? Es tu tercera película, además. Es mi tercera película, pero es la primera que tiene distribución internacional de una forma tan contundente como esta. Sí, después de la proyección en Cannes se vendió a todos los territorios del mundo. Y esa fue la inauguración de la película en sociedad, la presentación de la película en sociedad. Y la primera vez que la vi interactuar con una audiencia y tener semejante ovación en el contexto de ese festival, por supuesto que es algo que nos llena a todos de orgullo y nos dio muchísima confianza a la hora después de estrenarla en Argentina y de mostrarla en otros festivales. Estuvimos en Toronto, también en Telluride y ahora acá en San Sebastián, así que bueno, estamos muy encariñados con el material, la verdad que sí. Nosotros aquí está teniendo una aceptación increíble también, porque comentaba antes que del nanosegundo que empieza la película hasta el último momento, o sea, al espectador la tiene enganchado, porque no para de reírse, porque además es una especie de autorretrato, ¿no? Yo me he visto, sin llegar a esos extremos, pero yo estoy segura que todos los que vean la película, en algún momento de esas 6 historias se ve reflejado. Podría llegar, lo que pasa que, bueno, tú te frenas, ¿no? Creo que la película desarrolla conflictos que no son comunes en términos de especie, digamos. Independientemente del país en el que estamos, la problemática es primitiva. Es el hombre contra el sistema que no está diseñado en su beneficio. Una novia que durante su noche más importante, su noche de boda, descubre o intuye que el marido la engaña con otra invitada a la misma fiesta. 2 hombres que discuten en una ruta desolada, en un espacio bien abierto de western casi, y se abandonan con una confrontación descarnada, sí, con una violencia, exacto. Entonces creo que frente a eso, a esas imágenes y esa problemática, todos podemos reaccionar. Y por otro lado, vivimos en un mundo que un poco nos exige demasiado, nos oprime, es como que andamos con el techo un poco bajo entre la falta de tiempo, la falta de recursos, la falta de dinero, la exigencia enorme de éxito y de consumo. Bueno, andamos un poquito desbordados o a punto de estallar. Muchos se deprimen, algunos explotan, y esta es una película sobre los que explotan, pero todos podemos entender las razones de este estallido y acompañarlos en ese abandonarse hacia un derrotero de furia y descontrol. Podemos ser partícipes de eso y creo que por eso, aun cuando en la pantalla hay tantas imágenes hostiles en algún punto, la gente se ríe a carcajadas. Sí, es que es lo que te iba a comentar. Hay, sobre todo en la escena de Leonardo, que es tremendamente, al final ya, bueno, durante todo el proyecto, o sea, el principio, cuando estás viendo, ya estás intuyendo esa violencia, porque a todo el mundo nos ha pasado cuando conducimos. Eso, no vamos a desvelar más, a que la vean. Pero hay un momento en el que ya es casi el final de la historia, en el que están peleando, él utiliza como un cóctel Molotov, pero nos reímos todo el cine a carcajada cuando vemos que la atrapa del pie y lo que hace es intentar soplar. ¿Cómo se llega a hilar tan fino? Decir, aquí hay que poner un punto de humor, aquí hay que hacer que la sala estalle, porque seguramente está contenida. ¿Cómo se llega a eso? La verdad que la manera es estando íntimamente vinculado con el espectador. O sea, yo soy espectador. Cuando escribo la película soy el representante de los espectadores ahí. En el momento van apareciendo las imágenes y las voy trasladando al papel, pero estoy viendo lo que pasa medio como en un sueño, que nosotros toda la noche nos vamos a dormir y soñamos cosas que al mismo tiempo nos sorprenden, pero por otro lado estamos creando.
de forma inconsciente. Nosotros configuramos los escenarios en el que nos movemos o van apareciendo las diferentes revelaciones y de pronto hay una pesadilla y tenemos terror porque intuimos que algo nos va a asustar y bueno, nosotros sabemos que es ese algo, porque nosotros ya está puesto ahí, en el sueño. No vino otro a soñarlo antes. Entonces, un poco la escritura de cine tiene esa mecánica. Para mí es un descubrimiento el abandonarse a una forma de escritura más inconsciente y no mediar tanto entre lo que se presenta y lo que va al papel. Confiar en eso, darle crédito, darle lugar, que si aparece por algo es. Normalmente antes era más estructurado y hasta que no sabía cómo terminaba una determinada historia no empezaba a escribir los diálogos. O bueno, algunas ideas de diálogos iba poniendo, pero más bien me interesaba saber cuál era el tema, de qué estaba hablando, qué se estaban problematizando o metaforizando. Y ahora no. Apenas veo un conflicto inicial que me resulta atractivo, siento que si a mí me resulta atractivo se va a trasladar eso a la audiencia. Exacto, y con curiosidad avanzo. En el caso de ese relato, yo escribo mucho a mano, me gusta el papel y el lápiz, la vieja escuela, digamos, me gustan los... Absolutamente, no puedo leer en esos dispositivos. Me gusta el olor. Sí, las páginas, el papel y el acto de mover la mano así cuando uno está escribiendo, por supuesto. Pero me acuerdo de que, y además escribo mucho, por ejemplo, en la bañadera, en baño de inmersión. Entonces en la computadora se te puede caer, te puedes electrocutar con el cable, o sea, como una serie de desgracias que pueden ocurrir y en el papel simplemente, bueno, se borronea un poco lo que... Pero me acuerdo en ese episodio el Desbaraglia que es muy, sí, las cosas se van dando, se van precipitando de una forma muy vertiginosa, que cuando terminé, cuando llegué al clímax, tenía taquicardia. Porque iba viendo las imágenes, no vamos a contar cómo es, pero hay algo incluso en Estados Unidos un periodista la comparó con el coyote y el correcaminos. Y sí que tiene esa, no sabes si lo va a atrapar o no va a atrapar, o sea, tiene esa cosa así. Así sí. Fíjate, cuando te he oído al principio hablar de que te pones en el lugar del espectador, me ha recordado a una entrevista que dio en su día Alfred Hitchcock. Y hacía con este ejemplo, ¿no? Le tengo que agradecer eternamente a esta mujer el recuerdo que le trajo. Sí, porque te digo por qué. Porque él decía, si yo pongo una mesa a 4 jugadores de póker y una bomba y pongo la mesa y pum, ya está. Pero si pongo la mesa, las cartas, un segundo de la bomba con el reloj que corre, vuelvo otra vez, y el espectador sufre, le meto en la situación. Y me ha recordado... Para diferenciar al terror del suspenso. En el terror, el espectador sabe lo mismo que el personaje. En el suspenso, por ahí sabe más que el personaje. El espectador sabe que está la bomba ahí y ve al personaje que ignora que la bomba está ahí. Entonces ahí le agarra esa desesperación. Le agarra esa desesperación. Bueno, me alegra muchísimo porque es a todas luces uno de los grandes autores no, pero para mí es un halago. Escúchame. Oye, yo siempre digo que las películas son muy personales. Cada uno va al cine y siempre, al final siempre hay una conclusión general, pero luego cada espectador se queda con una parte. Incluso hay gente que todavía utilizamos lo de comentar la película después y llegamos a muchos puntos, sí. Todavía utilizamos lo de comentar, es muy gracioso, claro, sí, bien, obvio. Espero que no se pierda, sí. Pero fíjate, a mí me pasó una cosa muy curiosa cuando empieza la película. Desde el minuto, ya te digo, en nanosegundo, la situación del avión ya es anómala, empiezas a reírte. Y cuando llega ese final de la historia, yo dije, vale, perfecto, Patricia, ahora arranca, esto es un flashback, ahora arranca, vamos al flashback, vamos a qué es lo que ha ocurrido. Y de repente te das cuenta de que son historias diferentes y es como mucho más atractiva la película. Pero me pasa una cosa, que me quedo con ganas de haber disfrutado más de la primera secuencia, de la primera historia, porque me pilla totalmente desorbitados. Os aviso, desde el minuto que os sentéis y que empiecen a quitarse las letras, disfrutar de la historia. Bueno, me encanta cómo la viste y cómo te entregas a una película. Para mí esa es la forma de ver cine, abandonarse a lo que pasa y perder un poco también el control. No estar queriendo saber a dónde va, sino exponerse a la sorpresa con libertad, con curiosidad.
Me pienso un poco en la película como un viaje energético, un viaje en la ruta en donde vas parando en distintos pueblos. O sea, la idea de varias historias conviviendo también me retrotrae al momento en el que adquirí placer por la lectura. Me acuerdo de muy chico descubrir en la biblioteca durante unas vacaciones, en la biblioteca de mis padres, 3 volúmenes que había compilado en español, Agustí Barta, a mí me llegaban por el círculo de lectores del que mi padre era socio. Sí, bueno, que se llamaban, me imagino, no, porque era de acá, era de una editorial de Barcelona, si no me equivoco, pero se llamaban Relatos Maestros del Crimen, Relatos Maestros del Terror y Relatos Maestros del Suspenso. Sí. Y que tenían, cuentos de grandes cuentistas, algunos incluso de Borges, había bueno, de escritores de todo el mundo. Pero para mí el índice de eso, ya la carátula me generaba una intriga enorme. Y después el índice y ver tantos títulos que me conectaban con universos tan disímiles, todos enigmáticos, y además que duraban 10 páginas, que uno empezaba en la página 14 y el otro en la 29, digamos, tenían como una duración muy breve. Eso para un chico que está empezando a leer es como una golosina. Entonces, en el momento en que empecé a pensar en esta película, me conecté con eso, más que con las películas en episodios. Creo que la diferencia entre Relatos Salvajes y cualquier otro largometraje que se está dando al mismo tiempo en los cines es la misma diferencia que hay entre una novela y un libro, una antología de cuentos. Duran más o menos lo mismo en páginas, pero uno está compuesto por muchos episodios que están conectados por su temática, por personajes que en algún momento tienen un deseo grande de liberación y siguen esos estímulos. Fíjate, yo te estoy oyendo hablar y bueno, yo cuando veía las historias, de alguna manera, también te das cuenta de que no eres la única. Hay veces que te comportas o te entra ese nervio que dices y después te paras, ¿no? Y dices, debo ser la única que reacciona así, porque ves a todo el mundo como muy templado, pero cuando ves que alguien es capaz de plasmar estas historias y dices, caray, no soy la única, no he llegado a esos extremos, no he perdido tanto el control, pero sí ha habido un momento que has dicho, no hubo más, o sea, o me voy, cuento hasta 10, 20, 30. Entonces, es de alguna forma el hecho de decir, qué bien, no soy la única en el planeta, ¿no? Que pasa esas situaciones. Ha habido alguien que ha sido capaz de, además de lanzarlo a nivel mundial. El cine nos vuelve conscientes de que compartimos fantasías y miedos y temores que no son comunes, y eso es algo que produce cuando toda una sala llena se ríe ante el mismo estímulo. Todos entendemos esto. Entonces eso nos obliga a mirarnos un poco más, a entendernos un poco más, y creo que nos hace sentir menos solos, más acompañados, más relajados, que comprendés que creo que nuestra sociedad, si la pensás en algún punto, creo que todos estamos sufriendo por situaciones similares y por estímulos negativos que generan un gran displacer, pero aún así no lo podemos cambiar de forma conjunta. Entonces eso es gracioso y desesperante al mismo tiempo, y creo que la película por ahí provoca un poco de esos dos sentimientos. Tenemos una pregunta de un espectador que nos dice, ¡ay, qué susto nos ha dado a la puerta! Tenemos una pregunta, sí, tan suspenso, de un espectador que ha visto la película y nos dice si en algún momento te puedes plantear hacer una serie pero más larga, para que uno disfrute durante 1 hora de un relato, así semanal, pero durante tiempo. Bueno, hace poco un canal americano que vieron la película en Cannes nos propusieron convertirla en una serie. Creo que puede ser, entiendo la lógica, y sí, creo que se podría hacer una serie que se llamará Relatos Salvajes si fuera un episodio por semana. No, a priori no es lo próximo que haría, digamos, o no de una forma tan directa, pero bueno, no lo descarto hacia el futuro. También en algún momento fantaseamos con hacer una continuación que se llamara Más Relatos, Más Salvajes, porque tengo 1 o 2 que quedaron afuera de este volumen y otras ideas que perfectamente se podrían convertir en... Pero bueno, digamos que lo que me capturó, y es una novedad en relación a las cosas que hice antes, es la brevedad. Eso me parece que la potencia de la brevedad
tanto para el espectador, es decir, el ejercicio de ver la película, como el de escribirla. Esta película surgió sin todo lo malo que a veces tiene la escritura de una película, que es que no la podés terminar, o que te perdés en tu propio laberinto, o que, bueno, hay alguna serie de problemas dramáticos o diegéticos que te están costando resolver, o que, bueno, no entendés cuál es el problema a veces, qué sé yo. En ese sentido, en la práctica de la escritura de Relatos Salvajes, de pronto en 2 noches escribía un cuento, y ahí quedaba. Otra noche, otro más. Y casi sin darme cuenta tenía entre manos un guión de largometraje. Fíjate, ya con esto vamos a terminar porque ya nos están dando el primer toque. Yo te estoy, y esto se traslada siempre, bueno, ¿qué le voy a decir yo a un director? Se traslada a la cámara. Yo estoy hablando contigo y te veo dinámico, espontáneo, atrapador en tu forma de relatar, y todo eso es la película, de alguna manera. Entonces yo le diría al espectador que estoy segura que habéis sentido exactamente lo mismo que yo y que estáis aquí pegados a vuestro asiento queriendo escuchar más. No podemos. Yo prometo que si algún día viene y conseguimos 1 horita, pues mira, qué bien. Esto que habéis visto en Damián, que os ha atrapado durante casi 2 horas, os va a atrapar en la película. Ir a ver la película porque vais a salir entusiasmados de ella. Yo me queda darte las gracias por estar con nosotros, por habernos vuelto a conquistar a nosotros como espectadores, no solamente con la película, sino con tu presencia y tu forma de darnos la entrevista. Y bienvenido a Donosti, como decimos aquí, ongi etorri Donosti, y muchísima más mierda que creo que no la vas a necesitar porque ya viene impresa en tu sello. Bueno, muchísimas gracias a vos, sos muy generosa, muy linda la entrevista, me encantaron las preguntas. Y agrego, primero agradezco lo que me dijiste, y agrego que en la película, a diferencia de en esta entrevista, van a encontrar el talento de extraordinarios actores cuyas voces y gestos son mucho más placenteras de disfrutar, y una música muy poderosa de Gustavo Santaolalla, que es un compositor argentino que ganó 2 veces el Oscar, pero que nunca había compuesto una banda sonora para una película de su propio país, producida por Pedro Almodóvar y Agustín Almodóvar, entre otros productores argentinos también, Hugo Sigman y Matías Mosteirín. Así que con un gran director de fotografía que yo creo que va a tener una carrera internacional, que se llama Javier Juliá, un director de sonido estupendo, José Luis Díaz. Bueno, hay una conjunción de talento, de personas que realmente respeto y admiro, que se sumaron y aportaron lo suyo, así que el combo, la totalidad, se nutre de toda la intensidad de estas personas. Déjame que haga otro inciso. Aparte del talento de Ricardo Darín o Leonardo Sparaglia, yo no... Es que iba a decir, de verdad, la interpretación de la historia de la boda y de esta señora del bar es increíble. Yo me reí con esa señora increíblemente. Es una gran actriz, Rita Cortese, es una actriz formidable, ¿no? Y la moza que la acompaña, el contrapunto que hace Julieta Silverberg. Hay muchos personajes, Darío Grandinetti en El avión, que también filmó en España, estuvo en Hable con ella, la película de Pedro. Nada, son todos actores estupendos. Fue una de las decisiones que tomé, fue la de trabajar con grandes actores, digamos, ir a buscarlos, pensar cuáles pueden acercarse al proyecto, pero tenía muchas ganas de trabajar con gente con experiencia, con una sabiduría interna respecto de su arte, y todos ellos lo son con creces. Pues Damián, sobre todo no os olvidéis este nuevo nombre que se incorpora a los grandes directores, porque va a dar mucho. No es peloteo, o sea, de verdad, yo lo que he visto, tu película, y ya la tercera, fíjate dónde estás, así que me despido ya porque es el segundo toque que nos da. Muchísimas gracias, Damián. Gracias a ustedes, un placer, gracias.
Bien, pues estamos ya a 27 de septiembre de 2014 y como todo lo que empieza, pues ha de acabar. Aunque después a nosotros, los trabajadores, nos entre ese mono, ¿no? De esa adrenalina, de ese continuo de no parar. Y yo, como colofón final, estamos ya en la recta, me encuentro con su director, José Luis Rebordinos. Muy buenas tardes, que nos ha respetado mucho también este año el tiempo. Sí, buenas tardes. Hemos tenido un tiempo muy bueno que es fundamental para que el festival marche bien. José Luis, yo te voy a tutear, si me permites. Hemos visto una afluencia de estrellas impresionantes, tanto del otro lado del charco como nacionales. Ha sido, yo diría que un cielo muy estrellado este año. Sí, la verdad es que ahí dependes un poco, hombre, obviamente se trabaja duro para traerlas, pero dependes un poquito de la suerte, ¿no? Ha habido años que, pues como el año pasado, ¿no? Que realmente a última hora se nos cayeron varias de las previstas, y sin embargo este año ha sido uno de esos años que cada día se incorporaba alguien, ¿no? Orlando Bloom, cuando quedaba muy poquito, de pronto hubo la oportunidad y apareció Orlando Bloom con una película de motos, ¿no? En la que él es coproductor, ¿no? Y luego, pues la verdad, pues fíjate, empezamos con Denzel Washington y vamos a acabar con Benicio del Toro, con George Hutcherson, con Charlotte Gainsbourg, han pasado Banderas, Ricardo Darín, Malkovich, Dafoe, bueno, una lista enorme, Jessica Chastain, que ha sido uno de los grandes nombres de este año, ¿no? Sí, además ayer veíamos la introducción de Orlando Bloom a lo grande, ¿no? Al menos ruidosa, con una afluencia de motos que venían de muchísimos países. Y había, por un lado, había más de 200 motos ahí en San Sebastián para hacerle los honores a Orlando. Orlando llegó en un coche de Audi, porque es la marca oficial del festival, pero el último trayecto lo hizo en moto, se montó en una moto, él es un motero, y venía acompañado sobre todo por 4 o 5 motos de algunos de las motos más importantes del mundo para la gente que lo sigue. Había una moto japonesa, había motos diferentes, inglesa, etcétera. Son motos tuneadas, motos realmente espectaculares. Una de ellas, que es la moto del solitario, es una moto que ha dado lugar al cartel de la propia sección Savage Cinema. Y él venía escoltado por estas 4 o 5 motos, y luego detrás venían más de 200 motos. La mayoría de ellas venían de Francia, de Biarritz, de Bayona y de la propia San Sebastián y Euskadi, ¿no? Se hizo una especie de race, de encuentro de motos aquí en San Sebastián, coincidiendo con la película. Balance de películas, porque las películas de este año han sido, yo diría que de calidad, bueno, todos los años, ¿no? Pero bueno, empezamos con, aunque no está en concurso, pero hablamos de la del concurso. ¿Qué decimos, no? Me he quedado en blanco porque estoy pendiente de la gente que está pasando. Caray, con la que... oye, que me he quedado en blanco, le digo... No, con la que abrimos, La Isla Mínima. A ver. Bueno, La Isla Mínima es una de las películas de este año de la selección española, es una película importante, una película que se acaba de estrenar, una película que a nosotros nos gusta mucho, es una historia de cine negro ambientada en los 80, en las marismas del Guadalquivir. Pero lo bonito de la película, para ser una película producida e interpretada de una manera espectacular, es que es una película que también tiene su punto de metáfora política sobre aquel momento y sobre aquella transición democrática que, bueno, tuvo muchas cosas buenas, pero también no dejó de ser una ley de punto final que permitió que algunos de los asesinos que habían asesinado, torturado, conculcado los derechos humanos durante los últimos años del franquismo también quedaran en la calle, ¿no? Y no fueran juzgados porque hubo una especie de pacto, ¿no? Bueno, en la película también está todo eso, con lo que es una especie de thriller político muy interesante. Para nuestros espectadores que nos preguntan cómo es la selección de las películas que van a venir al Festival de Cine, que por cierto nos ha dicho un compañero que está catalogado, no vamos a catalogar por glamour, que lo hay también, sino uno de los festivales, sino el más, casi el más importante en seriedad y en calidad de películas. Bueno, eso ya es difícil de decirlo, ¿no? Nosotros estamos un poco en el grupo de los grandes festivales que incluyen sobre todo a Cannes, que es el más grande, pero luego Berlín, Venecia, San Sebastián, estamos ahí en ese grupo, ¿no? Sí. Eso respondí yo, y ¿sabes lo que me ha dicho esta persona de prensa? Sí, en glamour. Hablamos de realmente temática y lo que puede transmitir las películas. Bueno, yo agradezco que alguien nos sitúe todavía por encima, pero bueno, estamos ahí, yo creo que no me gustan mucho las comparaciones. Yo sí que creo que somos un festival que intentamos ser muy serios. La selección la realizan 8 personas a lo largo del año. Hemos visto más de 2.500 películas para elegir un total de películas del año de unas 100 y pico. El festival tiene más de 200, pero hay también retrospectivas, películas antiguas. Y bueno, se realiza de muchas maneras. Unas películas las vemos en vídeo, otras películas las vemos en mercados internacionales, otras tenemos que viajar ex profeso para verlas en el estudio en Londres, en París o en Los Ángeles. Es decir que bueno, es un proceso de todo el año muy costoso, muy complicado, pero muy bonito a la vez, ¿no? Estuvimos con el director de A 10.000 kilómetros,
Por cierto, y ya lo dijimos en la entrevista, una película que estaba seleccionada para los Oscars. Al final ganó Trueba, pero estamos hablando de calidad, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que el cine español en estos momentos tiene muchísima calidad, con películas que están en San Sebastián y otras que están en otros festivales o ni siquiera en festivales, ¿no? 10.000 kilómetros es la ganadora de Málaga, que yo creo que es una excelente película. Nosotros la tenemos en Made in Spain, y al haber pasado por Málaga solo podía estar en Made in Spain. Hombre, nosotros nos hemos alegrado mucho de que fuera Trueba, porque la premier mundial de la película de Trueba se produjo en San Sebastián el año pasado, ¿no? Y aparte es un buen amigo y alguien a quien le tenemos mucho cariño, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las tres películas, tanto 10.000 kilómetros, que insisto, ganó Málaga, como una película como El Niño, que me parece una película excelente, que está haciendo una taquilla espectacular, como la película de Trueba, cualquiera de las tres me parecen tres películas muy diferentes, pero muy interesantes por motivos distintos cada una de ellas. Bien, esta noche se presenta la gala, la entrega de los premios. ¿Cómo está yendo esta organización, estos nervios finales para que todo esté a punto y salga redondo? Bueno, la gala de clausura es la gala más complicada y el día más complicado de todo el festival, porque bueno, los premios se supieron ayer a la tarde, hay que intentar que venga gente de todo el mundo, está la gente que no tiene premio y no lo sabe, que te pregunta, están los rumores, todo el mundo quiere saberlo antes. Es un día muy complicado, todo el mundo quiere estar en la gala y no hay sitio para todo el mundo, todo el mundo quiere estar en la fiesta posterior y no hay sitio para todo el mundo, entonces es un día un poco complejo, pero bueno, según lo normal y como todos los años. Sí, bueno, por todo el mundo estaría todo, ¿no? Divertido y no hay sitio para todo el mundo, eso tienes razón. Cuéntame un poquito el balance que haces de este año, de cómo se ha desarrollado desde el momento que la inaugura Des en Washington hasta este final con, entre otros muchos, Benicio del Toro. Bueno, pues nosotros estamos contentos, queda un día para terminar, pero realmente yo pienso que ha sido un buen año, ha sido un año con una programación, yo creo que había calidad en la sección oficial, creo que el conjunto de festival ha ofrecido muchas películas diferentes, muchos tipos de cine, yo creo que cada espectador ha podido encontrar sus películas, porque cada una es para un tipo de público, hay algunas que gustan a unos, otros a otros, y luego yo creo que ha sido un festival, yo suelo hablar de que el festival es un puzzle que tiene diferentes piezas, yo creo que este año las piezas se han cuadrado bastante bien, y creo que ha habido un equilibrio entre la calidad, entre el glamour, entre el número de películas, entre el negocio, la parte de industria, entre los encuentros de estudiantes. Creo que ha sido un año con las piezas muy equilibradas. Hay años igual que hay más glamour o falta glamour, es decir, que está más desequilibrada, ¿no? Este año creo que es una edición muy equilibrada y creo que es una edición bastante satisfactoria. Ahora ya, una vez que termine el festival, un poquito de descanso y enseguida a volver a preparar el del 2015. Sí, bueno, nosotros no paramos, ¿no? Te decir que el festival es un continuo, de hecho hay cosas ya para el 2015 que ya están en marcha, producciones que estamos siguiendo, cosas que hemos quedado en ver en febrero, en marzo, estamos ya tratando las retrospectivas, ya tenemos algunas propuestas, es decir, que el festival no para, hay alguna propuesta incluso el Premio Donostia que está lanzada para el año que viene ya hace meses. Entonces, decir que bueno, pues ahí estamos, ¿no? Decir que el festival no puede parar, sí intentaremos descansar un poco, sobre todo tendremos una temporada con menos presión. ¿Alguna primicia para el año que viene que pueda despertar el interés y que se le haga a la gente un poco más largo? ¿Podemos tener o no? No, todavía las cosas que estamos hablando el año que viene no hay prácticamente nada cerrado y sobre todo todavía es muy pronto para empezar a comunicarlo. Bueno, pues vamos a dejar aquí porque yo sé que hoy es un día además súper complicado en tiempo. Todos queremos la entrevista con el presidente del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, no lo olvidemos, pero bueno, él tiene muchos deberes que hacer. Por nuestra parte, por ESCO-TV y Tele7, pues nada, darle las gracias por el Festival de Cine, por la facilidad que nos ofrece siempre a la prensa. Enhorabuena y hasta el año que viene. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos encontramos aquí en la terraza del Hotel María Cristina. Nos acompaña Carlos Bardem. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal aquí en San Sebastián? Cuéntanos. Bueno, increíble, feliz. Es un festival clase A de verdad, es uno de los 4 grandes. Es una ciudad maravillosa, hace un clima que parece el Caribe, así que todo feliz y sobre todo feliz porque la recepción por público y prensa de la película de Escobar, Paradise Lost, ha sido muy interesante, muy buenas reacciones y pues feliz. Estar en San Sebastián y con una buena película es un motivo de felicidad. Háblanos un poquito de tu papel, la película. Bueno, mi personaje es Drago, que vendría a ser el sicario, mano derecha, lugarteniente de Escobar en la película. Pues un señor muy malvado, muy desalmado y que va repartiendo muerte por donde pasa. Todo lo contrario a mi persona real, que yo soy una bellísima persona y súper simpático. Sí, damos fe de ello, porque esta entrevista no estaba para nada concertada, así que damos fe de ello. Y bueno, trabajar junto a un grande del cine como Benicio del Toro, Premio Donostia. Bueno, ayer en la rueda de prensa fue una rueda de prensa muy divertida, hay que decirlo también, ¿eh? Bueno, es una rueda de prensa muy divertida porque Benicio es un tipo muy divertido.
Yo ya es la segunda vez que tengo la suerte de coincidir con él. Somos amigos desde la primera vez que trabajamos juntos. Bueno. Perdonadme que me suenan las cosas por aquí. Ahí el teléfono. Le serví como guerrillero, fuera uno de sus guerrilleros en el Che. Aquí soy uno de sus sicarios, o su sicario favorito. Así que yo lo que diga Benicio. Y es el boss. Y luego ya, pues hombre, en serio ya, trabajar con actores como Benicio, trabajar con grandes actores, siempre es muy fácil. Todos los grandes actores son muy generosos a la hora de trabajar, te ayudan mucho y te hacen mejor. Así que es lo que a todos nos gusta, trabajar con grandes actores. ¿Cómo ves el cine español? Se están haciendo últimamente grandes películas, siempre se han hecho, pero llevamos una temporada con grandes películas, Carlos. Sí, yo creo que el cine español, pese a todas las trabas, pese a todos los obstáculos que le ponen desde el poder, pese a la falta absoluta de ayuda y de empatía hacia el cine y sobre todo hacia los trabajadores del cine, a entender que el cine es parte muy importante de la industria cultural de este país, una industria que llegó a ser el 4.3% del PIB de España, por ciento. Pero bueno, pese a eso y pese a todas esas trabas, el cine español está muy vivo. En España hay mucho talento, siempre lo ha habido. Y prueba de ello es que muchos cineastas jóvenes españoles ya los perdemos, como perdemos a tantos jóvenes en tantos campos. Y se van directamente a trabajar a Hollywood o a Estados Unidos. O sea, los reciben con los brazos abiertos porque realmente hay una cantera increíble de jóvenes cineastas. Y yo creo que este fenómeno que últimamente ha habido con películas españolas muy de género, pero es interesante en el sentido de ver cómo estos nuevos directores son chicos que se han criado ya en el lenguaje del género, del thriller, de la acción, y pueden dirigir cualquier cosa. No tenemos que envidiar en cuanto a talento y capacidad a nadie. Podemos envidiar los presupuestos y las ayudas que otros reciben. Bueno, no le vamos a quitar más tiempo a Carlos Bardem. Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta encerrona que te hemos hecho. Ha sido un placer, para eso estamos. Bueno, pues aquí nos quedamos junto con Carlos Bardem, así que sigan disfrutando de nuestro programa. You have every reason for happiness. Except happiness. Every reason. I could never be second best. If I had to be second best in the business, I would go into another business.